Morí y Jesús me mostró el secreto del paño en la cena. Alerta final. Isidora abrió los ojos. El techo blanco, frío. Demasiado blanco. ¿Había vuelto? La voz de su hija, Clara, era un murmullo distante, como si flotara en un agua densa. «Mamá, ¿estás con nosotros?» La pregunta era suave, pero el peso, el miedo detrás, era un puñetazo. Quería hablar, gritar lo que había visto, pero la garganta se le cerró. Un nudo gordo, de angustia, de una verdad que nadie creería. Sentía el cuerpo pesado, pero no era la fatiga de la convalecencia. Era el peso de su mirada. Jesús, no el Jesús de las estampitas, no el de la misa de los domingos. Este Jesús, su voz había sido un trueno silencioso. Y el paño. ¡Ay, el paño! La tela blanca, debajo del cáliz. Allí, empapada. No sangre de mentira, Isidora. No olvido. El olor metálico, casi dulce, seguía pegado a su nariz, aunque ahora solo olía a desinfectante y a la sopa insípida que Clara le había traído. Su nieto, Mateo, un chiquillo de 8 años, la miraba desde la puerta, con los ojos muy abiertos, demasiado grandes. ¿Qué le diría a él? ¿Que su abuela había visto el dolor de Dios? ¿Que la iglesia se había vuelto ciega? No, no todavía. El secreto quemaba, una brasa dentro. El doctor, su voz grave, las palabras amables, pero la mirada de pena. Fue un milagro, señora Valverde. 7 minutos, un golpe de suerte. Pero necesita descansar. Ha tenido una experiencia traumática. ¿Traumática? No, una revelación, una carga. Clara le tomaba la mano, su piel, tan tibia. Isidora la sintió. Quería decirle, Clara, mi amor, no fue un sueño. Lo vi. La sangre aún habla. Pero solo salió un gemido, el miedo a su reacción, la forma en que la gente la vería. Ya lo sentía, los susurros. Pobre Isidora, la edad, el trauma. La luz de la habitación de hospital era artificial, amarilla, no como la luz de allá, donde cada gota de sangre brillaba con una verdad aterradora. La verdad que ahora le pesaba en cada hueso, que le empujaba, que le gritaba. Un sacerdote, el padre Miguel, el de su parroquia de toda la vida, entró. Su rostro, habitualmente sereno, estaba surcado por una preocupación palpable. En su mano, un rosario. Isidora lo miró. El rosario, la fe rutinaria, el pan y el vino. ¿Sabría él lo que significaba la sangre, de verdad? Isidora, dijo el padre Miguel, con su voz calmada, es un regalo de Dios que estés de vuelta. ¿Recuerdas algo? ¿Paz? ¿Luz? Su pregunta. Una pregunta sencilla, pero para Isidora era una trampa, una pared. Si decía la verdad, si desvelaba el sangriento lienzo, ¿qué pasaría? La fe de todos, su propia reputación, su lugar en el mundo. La quietud de la sala se volvió opresiva. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como un martillo golpeando su cabeza. Cada segundo una decisión. Su corazón le dolía. Y entonces, sin poder evitarlo, las palabras se le escaparon, crudas, antes de que pudiera contenerlas. «Padre, la sangre aún habla». La mirada del sacerdote se endureció. La de Clara se llenó de un terror desconocido. El silencio que siguió no fue de paz, fue un abismo. ¿Cómo podía explicarles que su fe, la fe que conocían, era apenas un eco distante de una verdad tan brutalmente real que ahora amenazaba con desintegrar todo lo que habían creído? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia.
Vamos a interactuar. Este abismo se hizo denso, casi palpable. Clara apretó la mano de su madre, sus nudillos blancos, su respiración apenas un hilo. Isidora sintió el frío de esa mano, el temblor que la atravesaba. El padre Miguel no rompió el silencio con una palabra de consuelo o de reproche. Solo la observó. Su rostro, antes surcado por la preocupación, se había vuelto una máscara inescrutable. Un tic nervioso le tembló en la comisura del ojo izquierdo. Un detalle tan ínfimo, tan fuera de lugar en su habitual compostura, que a Isidora se le heló la sangre en las venas. No era la pena de antes, no era la duda, era algo mucho peor. El doctor, ajeno al drama invisible que se tejía, se aclaró la garganta, la penumbra de la tarde ya filtrándose por la ventana del hospital. Señora Valverde, lo mejor es descansar, de verdad, este tipo de... Su voz se desvaneció bajo la intensidad del silencio que el sacerdote mantenía. El aire se espesó con un olor a desinfectante mezclado con el tenue aroma a incienso que siempre acompañaba al padre Miguel. Un contraste violento. Isidora sintió que la cabeza le daba vueltas, no por debilidad, sino por la confusión. Algo en la mirada del padre Miguel, esa dureza tan particular, le resultaba extrañamente familiar. ¿Dónde la había visto antes? Sus ojos, antes cálidos y comprensivos, ahora parecían dos pedazos de ónix pulido, sin reflejo. Padre, logró musitar Isidora, su voz apenas un susurro rasposo. ¿Usted entiende? Él dio un paso adelante, su sombra cubriéndoles. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, casi un susurro, pero cada palabra cayó como una losa de plomo sobre el aire ya pesado. Más de lo que imaginas, Isidora. Y entonces sus ojos se detuvieron en la mano de Clara, que aún aferraba la de Isidora. Ese paño, ¿recuerda su textura? ¿La fina trama del lino? ¿O el color, ese blanco inmaculado, antes de que hablara? La voz del padre Miguel no tenía la menor pizca de asombro. Hablaba con una certeza que helaba. Isidora sintió un escalofrío que no era del ambiente frío de la habitación, era el pánico. ¿Cómo podía él saber esos detalles tan precisos del paño que solo ella había visto en su visión, si no era un milagro? Su mirada se clavó en los ojos oscuros del sacerdote, buscando una respuesta, un indicio de su locura, pero solo encontró una calma escalofriante. Una calma que se rompió cuando él extendió una mano y con un movimiento apenas perceptible deslizó algo de su manga. Era un pequeño frasco de cristal oscuro, del tamaño de su pulgar, y en su interior un líquido espeso, de un color rojo oscuro, casi marrón. Y el olor, un olor metálico, el mismo olor que había empapado el paño de su visión. Clara soltó un grito ahogado. «Padre, ¿qué es eso?» Su voz era un hilo roto de terror. El padre Miguel sonrió. Una sonrisa tan leve, tan carente de calor, que fue un puñal. «Esto, mi querida Isidora», susurró, su voz ahora una seda mortal, «es la sangre que te habló, el catalizador de tu milagro. Porque la fe, Isidora, a veces necesita un pequeño empujón o una dirección muy específica». El frasco brilló, un punto oscuro y ominoso en la luz artificial. Isidora sintió que la sala giraba, no por la convalecencia, sino por la traición. La verdad se retorcía, mutaba. El Jesús que había visto, la sangre que había sentido, todo era una farsa, una horrible, perfecta manipulación. Clara, con los ojos desorbitados, miró a su madre, luego al padre Miguel. La fe de toda una vida se desintegró en un instante. El pequeño frasco en la mano del sacerdote tembló, no por su pulso, sino por la magnitud del horror que había desatado. Clara soltó un jadeo, su mano aferrada a la de Isidora como un ancla en una tormenta furiosa. La anciana sintió el frío de sus nudillos contra su piel, un contraste con el calor febril de su propia conciencia. El padre Miguel, ajeno al pánico que inundaba la habitación, inclinó ligeramente la cabeza, una sombra de resignación o de algo más oscuro cruzando sus ojos. El frasco, oscuro y ominoso, parecía latir con una luz propia en la penumbra creciente.
El doctor tosió, incómodo, intentando romper el hechizo macabro que el sacerdote había invocado. Pero era inútil. El aire estaba espeso con el aroma metálico y dulce que ahora Isidora reconocía con pavor. El mismo olor que había empapado su visión. El mismo olor que emanaba del pequeño vial. Esto, Isidora, es lo que llamamos la llave, susurró el padre Miguel, su voz ahora un murmullo cavernoso, casi de ultratumba. El catalizador, sí, pero no es una farsa creada por mí. No, esa es la mentira que el resto debe creer. Sus ojos se fijaron en Clara, luego regresaron a Isidora, penetrantes, buscando algo más allá de su terror. La fe necesita un empujón, ¿verdad? Pero a veces la verdad es mucho más potente, mucho más antigua. Isidora sintió una punzada de esperanza irracional, de que quizás no todo era una manipulación barata. Pero esa esperanza se desvaneció al ver un destello de genuino terror en los ojos del padre Miguel. Un miedo que no cuadraba con la sonrisa gélida que intentaba mantener. Era como si él mismo fuera prisionero de algo. ¿De qué está hablando, padre?, logró balbucear Clara, su voz apenas un hilo, sus ojos clavados en el frasco. El sacerdote sonrió de nuevo, una mueca vacía. Esto, Clara, no es una imitación de sangre. Esto es sangre, y no es sangre de cordero. Es una herencia, la herencia de una línea muy específica, una línea que algunos hemos custodiado en secreto por milenios. El corazón de Isidora se detuvo. No era la manipulación del sacerdote lo que la golpeaba ahora, sino la implicación de sus palabras. ¿Una herencia? ¿Una línea? La luz amarilla del hospital parpadeó, y por un instante Isidora vio el paño de su visión, no cielo empapado, sino vivo, latiendo. El padre Miguel se acercó, su aliento a incienso mezclado con ese horrible aroma a metal. «¿Y tú, Isidora?», susurró, inclinándose hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. «Tú eres la prueba viviente. No fue un milagro, fue un reconocimiento. La sangre de esa visión, la sangre del paño es tuya». La voz del padre Miguel se rompió en la última palabra, un eco que resonó en el silencio, aplastando todo lo que Isidora creía. La suya. ¿Cómo? El frasco tembló de nuevo en su mano. Un punto oscuro, que ya no era solo una prueba de manipulación, sino de una herencia abismal y horrible. Isidora miró a Clara, que ya había entendido. En sus ojos la fe no se desintegraba, se transformaba en un horror incomprensible, una pregunta silenciosa. ¿Quién era realmente su madre? ¿Quién era ella misma, si esa sangre les pertenecía? El aire de la habitación se volvió frío, denso. El sonido de los latidos de su propio corazón, antes un tambor de terror, ahora era un golpeteo sordo contra el eco de una revelación que prometía no solo desvelar la verdad de Dios, sino el origen más oscuro de la propia Isidora. Su cuerpo no era un lugar de descanso, sino una caja de resonancia para un secreto que se había activado. Isidora sintió cómo ese secreto activado vibraba en lo más profundo de sus huesos, un eco sordo que ya no era ajeno, sino terriblemente suyo. Clara soltó la mano de su madre, un gesto brusco, casi un rechazo, sus ojos ahora fijos en el frasco que el padre Miguel aún sostenía, un punto de sombra y pavor en la luz amarillenta de la habitación. El padre Miguel, con esa, sí, un atisbo fugaz de terror que se escondía tras la máscara de su calma. El doctor, invisible en la periferia de este drama sobrenatural, carraspeó, incómodo. Sus palabras sobre el descanso y la recuperación, ya perdidas en el torbellino de la verdad. El aroma metálico, dulce, que emanaba del vial, llenaba el aire, pegándose a las membranas, insidioso. No era un olor a muerte, era algo más antiguo. Del otro, Isidora repitió, su propia voz extraña, como si no le perteneciera. El padre Miguel se acercó de nuevo, esta vez con una velocidad inquietante, sus ojos negros fijos en los de ella, sin parpadear. El frasco en su mano se levantó, no como una amenaza, sino como una ofrenda. La iglesia lo ha escondido por milenios, Isidora. La verdad del sacrificio. No fue solo un hombre, fue un huésped. Y tú eres el nuevo.
Y entonces la revelación se desplegó, no como palabras, sino como una imagen brutal en la mente de Isidora. No había sido Jesús en su visión, no la figura familiar de la fe. Había sido una forma, mutante, reptante, hecha de sangre coagulada, no sufriente, sino hambrienta. La tela, el paño, no había absorbido la sangre por un milagro, sino que la había liberado. Esa sustancia, ese líquido que ahora ardía en sus venas con una conciencia ajena. La voz del padre Miguel fue un murmullo distante, ahogado por el golpe de la verdad. La resurrección, Isidora, tu tiempo de muerte, no fue un milagro divino, fue el instante que el viejo huésped necesitaba para pasar a la vasija más fuerte, a ti. Isidora sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, no por el frío, sino por una invasión. Su corazón, que antes latía desbocado, ahora parecía contraerse con una fuerza ajena. Vio el reflejo en los ojos del padre Miguel, no de su propia cara, sino de algo más, algo que se movía, debajo de su piel, en una danza macabra. Y luego, un dolor agudo, punzante, nació en su pecho, un dolor que no era suyo, una voz, no humana, no divina, sino primigenia y sorda, comenzó a resonar dentro de ella, susurrando en un lenguaje que no entendía, pero que reconocía como un hambre ancestral. Clara, de rodillas, lanzó un alarido gutural, su mirada fija en algo que Isidora no veía, pero que sentía, que siendo, reclamándola desde su propio interior. El cuerpo de Isidora no solo era una caja de resonancia, era un útero, y lo que allí despertaba no traía la salvación, traía la herencia de un horror. El alarido de Clara, un sonido gutural que desgarraba el aire, se aferró al eco de la última palabra, horror. Esa herencia. Isidora sintió cómo vibraba en lo más profundo de sus huesos, un eco sordo que ya no era ajeno, sino terriblemente suyo. La mano de Clara, fría y temblorosa, se soltó de la suya, un rechazo instintivo, sus ojos desorbitados fijos en el pequeño frasco que el padre Miguel aún sostenía. Un punto de pavor y sombra en la luz amarillenta de la habitación. El sacerdote, con esa sonrisa ausente que helaba la sangre, dio un paso atrás, su mirada clavada en Isidora, una mezcla indescifrable de triunfo y fugazmente de un miedo gélido que se negaba a desaparecer. El doctor, invisible en la periferia de este drama sobrenatural, carraspeó incómodo, sus palabras sobre el descanso y la recuperación ya perdidas, ahogadas por el aroma metálico y dulzón que, emanando del vial, llenaba el aire, pegándose a las membranas, insidioso, no era un. Isidora logró susurrar, su propia voz extraña, como si no le perteneciera, una pregunta que se sentía estúpida ante la inmensidad de lo revelado. El padre Miguel se acercó de nuevo, esta vez con una velocidad inquietante, sus ojos negros fijos en los de ella, sin parpadear. El frasco en su mano se levantó, no como una amenaza, sino como una ofrenda. La iglesia lo ha escondido por milenios, Isidora, susurró, su voz ahora una seda mortal, la verdad del sacrificio. No fue solo un hombre, fue un huésped, y tú eres el nuevo. La revelación se desplegó, no como palabras, sino como una imagen brutal en la mente de Isidora. No había sido Jesús en su visión, no la figura familiar de la fe. Había sido una forma, mutante, reptante, hecha de sangre coagulada, no sufriente, sino hambrienta. La tela, el paño, no había absorbido la sangre por un milagro, sino que la había liberado. Esa sustancia, ese líquido que ahora ardía en sus venas con una conciencia ajena. La voz del padre Miguel fue un murmullo distante, ahogado por el golpe de la verdad. La resurrección, Isidora, tu tiempo de muerte, no fue un milagro divino, fue el instante que el viejo huésped necesitaba para pasar a la vasija más fuerte, a ti. Isidora sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, no por el frío, sino por una invasión. Su corazón, que antes latía desbocado, ahora parecía contraerse con una fuerza ajena. Vio el reflejo en los ojos del padre Miguel, no de su propia cara, sino de algo más, algo que se movía, debajo de su piel, en una danza macabra, y luego un dolor agudo, punzante,
nació en su pecho. Un dolor que no era suyo. Una voz, no humana, no divina, sino primigenia y sorda, comenzó a resonar dentro de ella, susurrando en un lenguaje que no entendía, pero que reconocía como un hambre ancestral. Un escalofrío diferente, más profundo, recorrió a Isidora cuando la mirada del padre Miguel se posó por un instante en su propio reflejo, no en el cristal, sino en el brillo pulido de una de sus uñas. No había un solo sacerdote, había más. La piel de sus dedos pareció tensarse, estirarse, un parpadeo imperceptible que duró apenas un milisegundo, pero que Isidora captó con una claridad horrible, y su voz, que había sido baja y controlada, se resquebrajó de repente, no por emoción, sino por un gorgoteo gutural que la llenó de un terror desconocido. No es un huésped, Isidora, siseó el padre Miguel, su rostro crispado por una mueca que no era una sonrisa. No es un parásito que te consume, es un despertar, una verdad que reside en tu propia sangre, la herencia que te conecta no con una visión falsa, sino con aquellos que caminan entre vosotros, los verdaderos pastores del rebaño humano. Yo soy uno de ellos, siempre lo he sido. Y tú, Isidora, tú eres la siguiente en unirte a la familia. El vial tembló en su mano, no por su pulso, sino por la vibración que parecía emanar ahora del propio padre Miguel. Una pulsación rítmica que Isidora sentía replicarse dentro de sí, en ese útero incipiente. Clara, aún en el suelo, levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de terror por su madre, se encontraron con los del sacerdote, y allí, en el fondo de sus pupilas, Clara vio el mismo brillo antinatural, el mismo destello antiguo que Isidora acababa de percibir en las suyas. El padre Miguel no solo había manipulado a Isidora, había cultivado algo en ella, sí, pero no para un huésped, sino para despertarla, para que formara parte de su propia especie. El horror no era una criatura alienígena. El horror era Isidora misma, y la monstruosa revelación de que no estaba sola. La habitación, antes un refugio médico, se convirtió en una trampa densa, un nido de algo innombrable. El silencio fue total, solo roto por el latido desbocado, no del corazón de Isidora, sino de algo mucho más grande, algo que empezaba a resonar en toda la estancia. Y Clara, con una voz que era un gemido roto, murmuró: «¿Y yo, mamá? ¿Yo también soy?» El padre Miguel sonrió entonces, una sonrisa que prometía una verdad aún más devastadora, un legado que las envolvía a ambas en una telaraña de terror ancestral. «¿Y yo? Mamá, ¿yo también soy?» El padre Miguel sonrió entonces, una sonrisa que prometía una verdad aún más devastadora, un legado que las envolvía a ambas en una telaraña de terror ancestral. Isidora sintió el frío de la cama, el sudor helado en su frente, un contraste brutal con el fuego que ardía en sus venas. Clara seguía en el suelo, su voz un murmullo que se aferraba al aire denso, una vela a punto de extinguirse. El padre Miguel se movió, un paso elegante, casi imperceptible, su figura proyectando una sombra larga y ominosa sobre la pared blanca, como si la habitación misma se plegara a su voluntad. El vial oscuro, aún en su mano, palpitaba con una luz interna, un latido que Isidora sentía replicarse en su propio pecho, en ese útero incipiente que ahora crecía con una conciencia ajena, hambrienta. El doctor, silencioso y petrificado, se había retirado a la esquina más alejada de la habitación, una mancha borrosa en el fondo de la pesadilla que se desplegaba ante sus ojos. Él, los ojos del padre Miguel, antes con ese brillo antiguo que Isidora había confundido con pertenencia, ahora se fijaron en Clara, y la sonrisa se ensanchó, pero no con afecto. Había un apetito en ella, una cruel anticipación, algo que heló la sangre de Isidora. Lo notó. El brillo en los ojos del sacerdote era diferente, no el de una criatura compartiendo un linaje, sino el de un depredador que evalúa su presa, el de una mente que poseía un conocimiento vasto y despiadado. Una sutil disonancia en la sinfonía del horror,
una nota desafinada que anunciaba una verdad aún más oscura. «Tú, mi querida Clara». La voz del padre Miguel era suave como la seda, pero cortante como el cristal. Cada palabra una cuchilla que rasgaba el aire. «Tú no eres la misma, ¿no? Tú eres la llave». La frase se cernió sobre ellas, un pájaro de presa que desplegaba sus alas. Isidora sintió un escalofrío que no era del ambiente frío de la habitación, sino del horror de una comprensión que se abría paso, brutal e innegable. La fe no se había desintegrado para Clara, se había transformado en un miedo puro, visceral, al comprender las palabras del sacerdote, un terror que la dejaba sin aliento. El padre Miguel se agachó lentamente frente a Clara, que seguía en el suelo, petrificada, sus ojos fijos en la mano que se extendía hacia ella. Su mano, la que no sostenía el vial, se acercó al rostro de la joven, un gesto que debería haber sido de consuelo, de ayuda, pero que irradiaba una intención gélida, una voluntad férrea. «Tu madre es la vasija», sí, susurró, sus ojos negros fijos en los de Clara, penetrantes, ineludibles, la elegida para albergar lo antiguo. Pero cada gran despertar necesita una ofrenda, una conexión, algo puro que ancle la energía, que la dirija, que la canalice. Sus dedos rozaron la mejilla de Clara, y ella soltó un jadeo, no de dolor. Isidora vio el brillo en los ojos de Clara, no el reflejo antiguo que había percibido en sí misma o en el sacerdote, sino un brillo de una inocencia desesperada, una vela temblorosa a punto de ser extinguida por un vendaval. La voz del padre Miguel se hizo un zumbido gutural. Su rostro se contorsionó en una mueca que ya no era humana, sino ancestral, hambrienta, sus facciones retorciéndose en la penumbra. «Y tú, Clara, con tu linaje impecable, tu sangre sin mancha, eres perfecta. La conexión que garantiza la resurrección completa, la purificación final». El alarido de Clara quedó ahogado en su garganta, un grito que nunca logró escapar de sus labios, un sonido mudo de horror. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no mirando al padre Miguel, sino a Isidora, una súplica desesperada, un horror que clamaba por ayuda, por salvación. La habitación se contrajo alrededor de Isidora, las paredes parecían respirar, el aire se volvió denso, irrespirable. El dolor en su pecho se agudizó. No era ella la que era el horror, no completamente. Era el vehículo para un horror mayor, y el sacrificio de su propia hija, su carne y sangre, era el peaje, la ofrenda indispensable para que esa abominación se manifestara. El frasco en la mano del padre Miguel brilló con una intensidad cegadora, no con la luz del incienso, sino con la de una abominación triunfante, la verdad al desnudo. La fe de Clara no se había transformado en horror, se había convertido en su propia perdición, el propósito último de la manipulación, y la pregunta que la estrangulaba ahora, una pregunta silenciosa y devastadora, no era si ella también era una de ellos, sino si sería el sacrificio final para que el horror ancestral se manifestara plenamente a través de su propia madre, un destino mucho peor que la muerte. Isidora sintió cómo el aire se le convertía en plomo, cada bocanada una quemadura. El grito ahogado de Clara, su nombre mudo en los labios de su hija, se clavó en su corazón como 1000 agujas. Pero el dolor en su pecho se hizo una sierra. La voz ancestral dentro de ella, antes un aullido de victoria, ahora un gemido de anticipación, la paralizaba. Sus músculos estaban rígidos, su cuerpo era una jaula que ya no controlaba. El padre Miguel se inclinó sobre Clara, la mano sin el vial extendida, sus dedos largos y huesudos como garras. La sonrisa no había desaparecido, pero Isidora notó algo nuevo, un destello fugaz, un tic diminucioso en la comisura de su ojo derecho que no era de triunfo, sino de una tensión casi insoportable, de una obediencia forzada. El vial oscuro que aún palpitaba en su otra mano no solo brillaba, vibraba. Un zumbido casi inaudible, más sentido que escuchado, resonó en la habitación, y Isidora juraría que vio la mano del sacerdote temblar, una milésima de segundo, contra su voluntad. Él no estaba completamente al mando,
Ese detalle tan pequeño, tan fuera de lugar, en su impecable compostura, se clavó en la mente de Isidora como un clavo ardiente. Sangre, la llave, la conexión. La frase se retorció y el brillo en sus ojos no era solo la codicia de un depredador, sino el reflejo de una entidad infinitamente más antigua, una que no compartía su cuerpo, sino que lo habitaba momentáneamente. La mandíbula del sacerdote se desencajó, un chasquido seco. Su piel, tirante sobre los huesos, empezó a mostrar un patrón. No era una contorsión por el esfuerzo de la manipulación, sino una transformación, lenta, ineludible. Las vetas azuladas bajo su piel se hicieron más pronunciadas, como si una red de venas negras estuviera extendiéndose, no por debajo, sino a través de su carne, emergiendo. El aroma metálico y dulce del vial se disparó, volviéndose una bofetada sensorial, casi una sustancia propia, y la habitación pareció girar. La purificación final, sisió el padre Miguel, pero la voz ya no era del todo suya. Era un coro gutural, ancestral, que vibraba desde lo más profundo de la garganta del sacerdote, como si miles de almas atrapadas gritaran a través de él. Clara, con los ojos llenos de un horror que trascendía la razón, vio cómo las facciones del sacerdote se elongaban, se afilaban, no para imitar una bestia, sino para revelar una forma que había estado oculta bajo la superficie, una forma no humana, no terrestre. Su mano se cerró sobre la mejilla de Clara, no con la intención de un rito, sino con la de una conexión. Pero no la conexión que el padre Miguel había prometido para la resurrección completa. Era la conexión para un transbordo. Isidora lo comprendió en ese instante brutal, un relámpago que le quemó el cerebro. El padre Miguel no estaba invocando al huésped para ella, ni la estaba uniendo a su familia. Él mismo no era el fin, sino el medio. Era el canal, no el maestro. Y Clara no era la ofrenda para una manifestación, sino la batería, la fuente de energía vital para que el padre Miguel pudiera terminar su propia transformación. La última. Isidora sentía como el aire se le convertía en plomo. Cada bocanada, una quemadura. El grito ahogado de Clara, su nombre mudo en los labios de su hija, se clavó en su corazón como 1000 agujas. Vio el terror puro en los ojos de Clara, la súplica que le gritaba desde el suelo, y un impulso primario, animal, la sacudió. Quiso saltar, empujar al padre Miguel, romper la horrible danza que se había desatado, pero el dolor en su pecho se hizo una sierra. La voz ancestral dentro de ella, antes un aullido de victoria, ahora un gemido de anticipación, la paralizaba. Sus músculos estaban rígidos, su cuerpo era una jaula que ya no controlaba. El padre Miguel se inclinó sobre Clara, la mano sin el vial extendida, sus dedos largos y huesudos como garras. La sonrisa no había desaparecido, pero Isidora notó algo nuevo, un destello fugaz, un tic diminucioso en la comisura de su ojo derecho que no era de triunfo, sino de una tensión casi insoportable, de una obediencia forzada, el vial oscuro que, un zumbido casi inaudible, más sentido que escuchado, resonó en la habitación, y Isidora juraría que vio la mano del sacerdote temblar una milésima de segundo contra su voluntad. Él no estaba completamente al mando. Ese detalle, tan pequeño, tan fuera de lugar en su impecable compostura, se clavó en la mente de Isidora como un clavo ardiente. La voz del padre Miguel, que seguía arrullando a Clara, de repente se quebró, no por emoción, sino por una interferencia que la hizo gutural, ajena. Tu sangre, la llave, la conexión. La frase se retorció, y el brillo en sus ojos no era solo la codicia de un depredador, sino el reflejo de una entidad infinitamente más antigua, una que no compartía su cuerpo, sino que lo habitaba momentáneamente. La mandíbula del sacerdote se desencajó, un chasquido seco. Su piel tirante sobre los huesos empezó a mostrar un patrón. No era una contorsión por el esfuerzo de la manipulación, sino una transformación, lenta, ineludible. Las vetas azuladas bajo su piel se hicieron más pronunciadas, como si una red de venas negras estuviera extendiéndose, no por debajo, sino a través de su carne,
emergiendo. El aroma metálico y dulce del vial se disparó, volviéndose una bofetada sensorial, casi una sustancia propia, y la habitación pareció girar. La purificación final siseó el padre Miguel, pero la voz ya no era del todo suya. Era un coro gutural, ancestral, que vibraba desde lo más profundo de la garganta del sacerdote, como si miles de almas atrapadas gritaran a través de él. Clara, con los ojos llenos de un horror que trascendía la razón, vio cómo las facciones del sacerdote se elongaban, se afilaban, no para imitar una bestia, sino para revelar una forma que había estado oculta bajo la superficie, una forma no humana, no terrestre. Su mano, punto. Era la conexión para un transbordo. Isidora lo comprendió en ese instante brutal, un relámpago que le quemó el cerebro. El padre Miguel no estaba invocando al huésped para ella, ni la estaba uniendo a su familia. Él mismo no era el fin, sino el medio. Era el canal, no el maestro. Y Clara no era la ofrenda para una manifestación, sino la batería, la fuente de energía vital para que el padre Miguel pudiera terminar su propia transformación, la última pieza para la emergencia de algo que lo había estado usando a él por eones. La piel del sacerdote se desgarró con un sonido húmedo, sus huesos crujieron. Detrás de sus ojos, ahora un abismo oscuro, una luz rojiza palpitaba con una conciencia insondable, una que se extendía mucho más allá de las paredes del hospital, mucho más allá de su propia línea de sangre. Clara lanzó un nuevo grito, esta vez audible, un sonido que era puro pavor, puro lamento. La mano del padre Miguel, ya no humana, se aferró a su rostro, y el horror no estaba naciendo en Isidora, estaba despertando por completo en el padre Miguel, quien desde el principio había sido la verdadera vasija. Y Clara era solo el combustible para su agonizante y total metamorfosis. Clara lanzó un nuevo grito, esta vez audible, un sonido que era puro pavor, puro lamento. La mano del padre Miguel, ya no humana, se aferró a su rostro, y el brillo rojizo en sus ojos se intensificó devorándola. El horror no estaba naciendo en Isidora, estaba despertando por completo en el padre Miguel, quien desde el principio había sido la verdadera vasija. Y Clara era solo el combustible para su agonizante y total metamorfosis, pero el grito de Clara no se quebró. No se extinguió en un suspiro, en su lugar mutó. No era un lamento, no era un sonido de rendición, era un eco sordo, profundo, que Isidora sintió vibrar en sus propios huesos, no desde su pecho, sino desde la tierra misma, desde las entrañas del hospital. Los ojos de Clara, antes dilatados por el terror, se estrecharon. No se estaban apagando, se encendían con una luz que no era reflejo, sino fuente. Una luz que no era roja como la del padre Miguel, sino de un blanco azulado, frío, implacable. El doctor, aún acurrucado en la esquina, lanzó un gemido bajo al ver lo que Isidora tardó un segundo más en procesar. La mano del padre Miguel, esa garra deforme que se aferraba al rostro de Clara, empezó a no solo consumir, sino a ser absorbida. La carne putrefacta del sacerdote. Sus venas negras pulsantes no se hundía en Clara como una presa, sino que se retraía, se disolvía en una neblina densa y oscura que Clara parecía inhalar con cada respiro. Su cuerpo temblaba, sí, pero no por el miedo. Era una convulsión de poder, un nacimiento. El padre Miguel, el supuesto maestro de la revelación, el vasija principal, se desinflaba, se deshacía. Su estructura ósea crujía y colapsaba, no por la metamorfosis de un ser superior, sino por la extracción violenta de algo que lo había habitado, algo que Clara estaba reclamando. El vial en la mano ya inerte del sacerdote se cayó al suelo con un tintineo débil, el líquido oscuro derramándose, evaporándose en el aire como si nunca hubiera sido. Ese combustible, esa llave, no era para él, era para ella. Isidora sintió una oleada de náuseas, no por el aroma que ahora se disipaba, sino por la verdad que se revelaba con brutalidad. La voz ancestral dentro de Isidora, esa que había resonado con victoria,
ahora se retorcía en un gemido de desesperación, de error, de reconocimiento. Había sido engañada. El huésped que creyó que se activaría en ella, el horror que se manifestaría en el padre Miguel. Todo había sido una distracción, un velo. Clara levantó la cabeza. Sus ojos, ahora un abismo de luz fría, se fijaron en Isidora, y la sonrisa que se dibujó en sus labios no era la de su hija, no era la de una víctima. Era una sonrisa antigua, glacial, llena de una sabiduría primordial y una crueldad que petrificaba el alma. Y entonces, con una voz que no era suya, sino una reverberación de miles de ecos celestiales y profanos a la vez, Clara murmuró, no para su madre, sino para la entidad que ahora residía plenamente en ella. La ofrenda ha sido aceptada, maestro. El verdadero despertar ha comenzado. El cuerpo del padre Miguel se desplomó en el suelo con un golpe sordo, una cáscara vacía, y de su interior no emergió una bestia, sino un rastro de humo oscuro que se dirigió directamente a Clara, envolviéndola. El aire de la habitación se congeló. Isidora no veía a su hija. Veía una silueta creciente, inescrutable, rodeada por una oscuridad palpitante, una oscuridad que resonaba con la promesa de una voluntad, mucho, mucho más antigua que cualquier dios o diablo que ella pudiera concebir. Su propia carne se sintió como una prisión, su corazón un tambor fúnebre contra la costilla. Clara se puso de pie, sus pies descalzos sobre el suelo frío, y su mirada, que ya no era la de su hija, se posó en Is. Un escalofrío de un horror diferente, más profundo, más personal, recorrió a Isidora. No había monstruo, solo un nuevo amanecer para algo que siempre había estado allí, latente, esperando el momento justo, y que ahora se manifestaba a través de la persona que más amaba. El grito que se le escapó a Isidora no fue de miedo, fue de una desesperación silenciosa, de una fe hecha pedazos y de una maternidad convertida en el catalizador de una abominación. Clara se puso de pie, sus pies descalzos sobre el suelo frío, y su mirada, que ya no era la de su hija, se posó en Isidora. Un escalofrío de un horror diferente, más profundo, más personal, recorrió a Isidora. No había monstruo, solo un nuevo amanecer para algo que siempre había estado allí, latente, esperando el momento justo, y que ahora se manifestaba a través de la persona que más amaba. El grito que se le escapó a Isidora no fue de miedo, fue de una desesperación silenciosa, de una fe hecha pedazos y de una maternidad convertida en el catalizador de una abominación. El aire en la habitación no solo se congeló, se solidificó en una presencia. El cuerpo de Clara, antes frágil, ahora emanaba una quietud sobrecogedora, una fuerza silenciosa que doblaba la luz y distorsionaba el espacio. Sus ojos, dos pozos de luz azulada, ya no mostraban la inocencia de una hija, sino la profundidad abismal de milenios. No había lágrimas ni dolor, solo una inmensa, gélida e innegable comprensión. El doctor, en su rincón, se había desmayado, su cuerpo inerte un testigo mudo de lo incomprensible. El padre Miguel, o lo que quedaba de él, era una masa informe en el suelo, su cáscara vacía, el aroma metálico y dulce, ahora un eco moribundo en el aire. La niebla oscura que había emanado de él y envuelto a Clara se había disipado, pero había dejado una huella, una sensación de densidad, de una realidad superpuesta. Isidora sintió la voz ancestral en su interior, esa que había confundido con un huésped, ahora silenciada. No, no silenciada, absorbida, resignada. Se había equivocado. Ella no era la vasija, solo el detonante. Clara era el destino. Los labios de su hija, esos mismos labios que había besado desde niña, se abrieron, no para hablar, sino para emitir un sonido. Un zumbido profundo, resonante, que no venía de su garganta, sino de un lugar más allá del tiempo. Un eco que atravesó las paredes del hospital, el cemento, la tierra, hasta el corazón mismo del planeta. Era un llamado, y no era para ella, ni para la humanidad.
Las luces de la habitación parpadearon, no por una falla eléctrica, sino por el impacto. El hospital entero gimió. Sus estructuras temblaron como si un gigante se despertara bajo sus cimientos. La ventana, antes una puerta a la tarde, se volvió un lienzo de sombras danzantes. Isidora no apartaba la vista de Clara, de su hija, que ahora era la encarnación de algo antiguo. Algo que no buscaba fe ni salvación, sino despertar, expansión. Clara dio un paso, uno solo, y la habitación se expandió, no físicamente, sino en percepción. El mundo exterior se hizo presente, audible. Voces lejanas, gritos. Luego, el silencio. Un silencio total, absoluto, que se tragó el zumbido, los temblores, la propia respiración de Isidora. Había silenciado el mundo. Sus ojos, esos pozos azules y fríos, se posaron de nuevo en Isidora. Y esta vez, el brillo no era de conocimiento, era de reconocimiento. No la miraba como su madre, sino como un portal, un simple eslabón en una cadena mucho, mucho más larga. La mano de Clara, que ya no era pequeña ni delicada, se extendió hacia ella, no para consolar, para reclamar. Y la voz, la misma voz que había resonado, pero ahora articulada en un lenguaje humano, perfecta y terriblemente clara, un murmullo que retumbó solo en la mente de Isidora, sin mover los labios de Clara. El ciclo ha comenzado, madre, y tú serás el primer testigo, la primera ofrenda. El dolor en el pecho de Isidora se disolvió. No porque hubiera desaparecido, sino porque ya no era suyo. Su conciencia, un frágil barco, se hundió en un océano de sombras mientras el mundo, tal como lo conocía, se desvanecía. La fe no era un engaño, era un velo. Y ahora el velo había caído. El verdadero final no era el de una vida, sino el de una era. Si has llegado hasta aquí, si tu piel se erizó con cada palabra, entonces sabes que esto va más allá de una simple historia. Esta es la verdad. La historia de Isidora y Clara ha concluido, pero tu viaje con nosotros, con la única comunidad que se atreve a desvelar estas revelaciones, apenas comienza. No te quedes fuera. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas que harán temblar tu realidad. Apuesta por la verdad, por lo oculto, y aplasta el botón de me gusta ahora mismo para mostrar la fuerza indomable de nuestra comunidad, la verdadera base de fans que no teme mirar al abismo. Inunda los comentarios con tus reacciones más viscerales sobre este final. Queremos saber si el horror te ha alcanzado. Y por último, pero no menos importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace, porque algunos secretos son demasiado grandes para guardarlos solos. Actúa ahora, la verdad te espera.